¿Cómo están? ¿Tienen frío? ¿No? ¿Tienen calor? Ah. Bueno, pero estamos aquí. Qué bueno. Seguimos con nuestro estudio. Tomemos de contexto el estudio del hermano anterior, que fue sobre la familia, si recuerdan. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Pero para ello tenemos que tener certidumbre de lo que estamos haciendo. Certeza, verdad, seguridad, convencimiento, convicción. Todo eso son sinónimos de certidumbre. Un cristiano debe de tener certidumbre de su fe. Una fe certera, una fe segura, una fe de convencimiento. ¿Conoces a Jesús? Yo también. Los demonios también. Los de allá afuera también. Los chinos, los japoneses, todos conocen a Jesús. Pero no le confiarían nada a ese Señor. ¿Por qué? Porque para ellos es un carpintero, un hippie, un filósofo. Para Satanás es el Hijo de Dios. Pero tampoco tiene fe, ni tampoco tiene arrepentimiento. Es lo que lo diferencia entre conocer, confiar y obedecer. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces a Jesucristo? A ese nivel le tienes confianza. Al nivel que le confías tu vida, tu alma, tu familia. A ese nivel conoces a Dios. Y le temes, y le reverencias, y le adoras, y le alabas. A ese nivel que conoces a Dios. Respetas todas las cosas que Dios te ha dado. Amas todas las cosas que Dios ha puesto. Reconoces el bien y el mal en tu vida, las pruebas y todas las tentaciones de las cuales has sido librado. Conoces incluso que todo es de Él y para Él. Conoces incluso que tu cuerpo no es tuyo. No es tuyo. En el cuerpo en el cual vives y habitas, no te pertenece. Y aún el convencimiento que tienes de la palabra es por medio de su Espíritu, que tampoco nos pertenece. Nada es nuestro, hermanos. Todo es del Señor y para el Señor. Recordemos que un día todo era normal. Antes de la pandemia, todo parecía que seguiría siendo igual. Pero la humanidad no sabía a lo que se enfrentaría. Muchos tenían miedo, porque eran noticias malas tras noticias más malas. Las escuelas cerraron, muchos negocios se perdieron. Incluso aquí en la iglesia
tuvimos que cerrar. Escuchábamos de día y de noche las ambulancias. Cada día era incierto. Cada día escuchábamos de algún conocido fallecido. La economía se estaba desmoronando. Todo esto estaba pasando, no solo en tu vida, hermano, sino en todo el mundo. Estaba temblando ante un enemigo invisible. Muchos confiaron en sus fortalezas, en su dinero, en sus riquezas, en su condición física. Incluso recurrieron a la hechicería para sanarse. Espero que tú hayas recurrido a esa piedra, a esa roca inamovible, porque ellos fracasaron, perdieron sus fuerzas, su vida, sus bienes, se perdió su familia, perdieron las esperanzas. Pero hermano, en esta mañana nuestra fe puede ser sacudida, como hace años. Y podemos ver que el Señor estuvo ahí, incluso en sueños, las 24/7. Esa roca inamovible que es Jesucristo. Una ciudad fuerte, grande y poderosa, una de las primeras más antiguas, Jericó, la ciudad de las palmeras. Es una ciudad estratégicamente ubicada a 10 kilómetros del Mar Muerto, Mar Rojo, perdón. Está a una elevación de 258 metros bajo el nivel del mar. Es considerada la ciudad más baja del mundo. Tiene oasis, manantiales. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, en Levítico. ¿Cómo es descrita esta ciudad? Y aquí inicia nuestra historia, hermanos. En esta ciudad hermosa. Es un oasis en el medio del desierto. Pero se protegían, tenían enemigos. Así como tú, como yo. Y alzaron muros, no solamente muros, sino muros dobles, de 4 metros, de 4 metros de grueso. Es casi la mitad de esta iglesia, un solo muro. De aquí hacia allá es el ancho de un muro. Es una muralla, están enormes. Nadie los podía invadir. Pero sus murallas cayeron. Pensaron que eran inquebrantables. Pensaron que su riqueza y sus fuerzas, su ejército, podían mantenerlos de pie a esa nación, esa pequeña nación. Pero no.
Las casas de ese lugar estaban adosadas a esos muros, estaban pegadas, salían de esos muros. La gente también vivía alrededor de esos muros, adentro y afuera. Los más marginados, obviamente, que tenían los peores lugares. No tenían seguridad, no tenían protección de esas murallas. Pero hay una mujer en esta historia que vive en uno de esos muros. ¿Saben de quién se trata? De Rahab. Ciertamente, Rahab. ¿Quién conoce a Rahab? ¿Quién la conoce? ¿Quién es? ¿Ahorita quién es? No, ¿quién era? Era bisabuela de nuestro Señor Jesús. Y bueno, dice que era bisabuela de David, claro, y antepasada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Leamos la historia. Vayamos a Josué, capítulo 2, Ya vimos el contexto, cómo venía el pueblo de Israel en el desierto hasta que Moisés muere y Josué toma el lugar de Moisés. Envía a 2 espías. ¿Conocen sus nombres? A Caleb y a quién más. Anda. Sí, la vez pasada fue Caleb y Josué con los gigantes. Ajá. Ok. En esta ocasión son otros 2. Bien. Y dice así, versículo 8. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió a la terraza y les dijo: yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio y todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar de los juncos para que ustedes pudiesen cruzarlo. También sabemos que mataron a Sihón y a Og, los 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos, nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que Dios, el Dios de ustedes, reina en el cielo y también aquí en la tierra. Júrenme en el nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia, así como yo los he tratado bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométanme que salvarán a todos mis familiares. Sálvenos de la muerte. Los espías le contestaron: que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes. Ya no les digas a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien, a ti y a toda tu familia. Rahab y los espías se despiden. Como la casa de Rahab estaba construida al muro que rodeaba la ciudad, ella los ayudó a bajar por la ventana con una soga. Y les aconsejó: escóndanse en los cerros para que la gente del rey no los encuentre. Quédense allí 3 días hasta que ellos regresen. Y después de eso, sigan su camino. 17. Antes de irse, los espías le dijeron: te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos. Cuando lleguemos a ese territorio, esta soga roja que está atada a la ventana por donde vamos a bajar,
ata una soga roja por donde vamos a bajar, reúne en tu casa a todos los familiares. Si alguno de ellos sale a la calle, morirá, y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguien sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos los culpables. No le cuentes a nadie de este trato que hemos hecho. De lo contrario, no estaremos obligados a cumplir nuestro juramento. De acuerdo, ella respondió, así se hará. Dicho esto, los despidió y ellos se fueron mientras estaba la soga roja en la ventana. Podemos ver cómo interactúa una mujer pagana, idólatra. ¿Qué más le podemos sumar? Era prostituta. Creo que esa palabra es la que pesa más para esa persona. En Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció. Se escucha fuerte esa palabra. Pero todo eso lo que le caracterizaba a Rahab en una vida sin Dios es precisamente lo que la fe hace, cambiar a las personas. De una posición marginal en la que se encontraba Rahab viviendo, pues digamos que pertenecía a una clase media baja, no era rica. En ese momento, Rahab había escuchado del pueblo de Israel, había escuchado todo lo que había acontecido en Egipto, había escuchado lo que pasó en el mar. Estaba completamente convencida del que había escuchado. Dice el versículo 8, antes de que ellos se fueran a dormir, ella subió al terrado. Una acción inmediata de esa mujer. No vacila, aprovecha la oportunidad y ve en el momento oportuno de salvar su vida y la de su familia. Echó mano de lo que conoce de Dios, lo principalmente de lo que vio en Él, su misericordia. Inmediatamente, pareciera un discípulo. Mateo 4:20. Mateo 4:20, por favor. Podemos ver también en ellos esta actitud. Dice Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, inmediatamente, hermano, inmediatamente, no pasó. Ellos creyeron. Dejaron
su fuente de ingresos, y le siguieron. Dice, dejando instantáneamente las redes. No, es que tengo un cliente, híjole, no, esto es bien importante. Y me dijo que llegaba a las tal hora. Espérame, señor, tantito, nada más, y ahorita te alcanzo. Déjame enterrar a mi padre, y ahorita te sigo. Rahab no vaciló en acercarse a estos dos espías. Tenía miedo, obviamente. Estaba en riesgo su vida, escondiendo a estos dos espías. Podía morir a manos de ellos o a manos de su rey. Ya lo estaba dando todo por perdido, hermanos. Pero aprovechó y accedió como los apóstoles. En ese mismo instante manifestaron una fe genuina, con una acción concreta. Hermano, acuérdate de tu bautismo. Eso fue un acto de fe que todo creyente, al momento de creer en el Señor Jesucristo, debe de hacer. Va de la mano, creer con un acto público. ¿Sí? Pero si solamente creo, pero no lo hago, mi fe está muerta. ¿Cómo podemos ver que este hermano que se bautizó realmente es creyente? Y es salvo, porque la salvación, sí, va de la mano con la fe. Podemos ver que el comportamiento de Rahab en ese momento no había cambiado por completo. Su condición seguía siendo la misma. Pero lo que hacía diferente de una ramera ordinaria a Rahab era la confianza en Dios. No es tu comportamiento, ni es tu buena moral, ni es tu buena ética, hermano, el que le agrada al Señor. Tus buenas intenciones en la iglesia no son suficientes. Tienes que tener fe para agradarle a Dios. Dice el Señor Jesús, los cobradores de impuestos y las prostitutas van adelante de ustedes. ¿Sí? Hermano, hermana, no confundas tu santidad con buenas intenciones, con buena moralidad, con buena ética. No, no hay nadie bueno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Dios mismo lo ha dicho. Todos se han perdido. Todos se desviaron. No hay ninguno. No sea que una prostituta ocupe tu lugar, hermano. De todos los habitantes, de todos los habitantes de Sodoma y Gomorra,
solo salió una familia. De todos los habitantes del planeta Tierra, en el diluvio, solo se salvó una familia. Al final de los tiempos, solo se salvará una familia, la familia de la fe. De todos los habitantes de Jericó, una sola familia se arrepintió. No es la cantidad. Dios no le importa la cantidad. No importa cuántos estemos aquí. Solo una va a tomar. Y es quien tenga una fe verdadera. Una fe que actúa en obediencia. Entre más conozco al Señor, más lo respeto. Más respeto, más le obedezco. Y entre más le obedezco, mayor comunión tengo con el Señor. Versículo 9 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Todo esto es del Señor. Reconoce Rahab. Dice sé. Aquí está incluyendo un verbo en hebreo que se dice yada. Sé. En hebreo significa reconocimiento seguro. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Sí? Tendrás tu escritura. Tendrás cualquier papel de tu casa. Y podrás decir: yo he vivido aquí durante más de 100 años mi familia y ha sido heredada. Pero el legítimo dueño de esa tierra es Jehová. Y Él se la da a quien le plazca. Esa tierra se la había prometido a su pueblo. Y su promesa sigue vigente. Sigue. Israel está donde debe de estar. Y estará hasta que el Señor regrese. También reconoce la soberanía de Dios, no solo en los cielos, sino en la tierra. Un versículo parecido, se los voy a leer, es de Nahum. ¿Conocen a Nahum? Dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su familia. Reyes 5:15. Dice: volvió el varón de Dios, él y toda su familia, y se puso delante de él, y le dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Es al que curaron de lepra. Ajá. Eliseo va y le dice: métete 7 veces. ¿Qué dice Nahum? Ese río donde tú me mandas está bien sucio. Tengo mejores ríos yo. ¿Cómo? ¿Y qué te dice el hermano? Ponte a orar. Orar. Yo quería que oraras tú por mí. ¿Qué le dice Nahum? Yo quería que rogaras a tu Dios que me sanara. ¿Sí?
Hermanos, no juguemos con la fe de Dios. Tenemos que estar firmes. No podemos estar titubeando. ¿Sí? A veces cosas tan simples se nos hacen imposibles. 7 veces se tenía que meter Naam al río. ¿Cuántas veces debes de orar? Entonces tú, hermano, Eliseo le dio la respuesta. Bueno, incluso creo que se la mandó a decir con un siervo. Le dijo, dice que te vayas y que te... Ni siquiera me recibió. ¿Sí? Quería hacer lo que él quería hacer. No quería obedecer lo que le habían mandado a hacer, sino que quería que el profeta hiciera lo que Naam quería, porque estaba acostumbrado a mandar. Hermanos, todo el tiempo estamos acostumbrados a mandar, pero no a obedecer. Venimos aquí a mandar y a opinar, pero no a escuchar opiniones y a obedecer. Esta es la casa del Señor. Recordemos en dónde estamos. Esas sillas no son del hermano Romualdo, las compró él, pero son del Señor Jesucristo. Aquí venimos a obedecer a los ancianos. Porque el hermano Luis ya no me dice nada, ya no lo vemos por la iglesia. ¿Qué le voy a obedecer? Hermanos, queremos ancianos en esta iglesia. ¿Para qué? Si no obedecemos a los 2 que tenemos. ¿O los obedecemos? Si es así, qué bueno, mi hermano, qué bueno que te sujetes a la autoridad que puso el Señor. Qué bueno que obedezcas las instrucciones tan simples para pertenecer a esta iglesia. Porque hemos oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo. Es algo verídico. Si el Señor murió y está escrito, es real. Si el Señor murió crucificado, es verdad y es real. La historia lo comprueba, la ciencia lo comprueba. El Señor resucitó. Es real y es verdad. La ciencia lo corrobora. No tenemos pretexto para no tener fe. Romanos, ya se lo saben, Romanos 10:17. Alguien que lo lea en voz alta. Rahab escuchó las proezas del Señor. El oír. Una y otra vez. Sí,
era como un chisme que corría por todo Jericó. Por eso temblaban, por eso tenían miedo. Dice que los gobernantes ya no tenían esperanza, porque los otros reyes también habían sido derrotados. Habían derrotado al ejército más poderoso del mundo, que fue el de Estados Unidos. No, Egipto. En ese momento era la potencia mundial, como hoy lo es Estados Unidos. Había gran diferencia entre hoy y en ese tiempo con las capacidades que tenía Israel de defenderse. Dios va a defender a su pueblo, porque ya lo hizo, lo sigue haciendo. Todas las obras que tú conoces, hermano, todas las promesas que tú conoces, fue por el oír. Y esa fe la debes de nutrir, seguir oyendo, seguir escuchando, seguir leyendo todas esas promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Aferrarnos a los testimonios bíblicos. Yo no quisiera pasar por ninguno de esos testimonios, ni ser ninguno de ellos. Prefiero aprender de ellos. No deseo ni envidio la majestuosidad que tuvo Salomón. Porque de él voy a aprender. Lo bueno, porque él también pecó. De Rahab también. Su pasado no condicionó su futuro con Dios. Su comportamiento no fue el condicionante para pertenecer a la familia de la fe, pero sí fue su fe la que salvó a ella y a su familia. Reconoció, pero no todos los habitantes de Jericó conocían, pero no reconocían quién era Dios. En Mateo 8, del 31 al 32, se lo voy a leer, dice: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos. He aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Así como los demonios conocen, pero no se arrepienten, prefieren ir a una desgracia, prefieren ir a lo inmundo, a los cerdos y perecer, en vez de arrepentirse. Están incapacitados Satanás y los demonios sobre el arrepentimiento. Pero tú no, hermano. Tú no. Marcos 1:34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaban de hablar, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No solamente Rahab sabía quién era Dios,
¿Quién era ese pueblo? Sino todo Jericó. Dice que temía, temblaba de miedo, pero al igual que los demonios, solamente temblaban. Sus corazones estaban duros, más duros que esas murallas. Porque a pesar de que cayeron esas murallas, no cayeron sus corazones, no se derrumbaron. Prefirieron padecer y perecer en ese momento que arrepentirse como Rahab. Dice, nuestro corazón desfalleció. Jehová, vuestro Dios, es Dios. Mientras que todos temblaban y temían, Rahab crecía su fe. En medio del miedo de toda la ciudad, ella tenía fe. Por más arraigada y religiosa que hubiera sido en esa tierra, porque acuérdense que ahí adoraban a Baal, ahí era una ciudad satánica, directamente sacrificaban a los niños, ¿sí? Baal tenía una estatua donde ponía sus manos y pues era de bronce. Abajo de sus manos ponían la leña y encima de sus manos de bronce ponían al recién nacido. Esos eran los pueblos, no solamente los de Jericó, sino todos estos que fueron borrados por Dios, adoraban a Baal. ¿Qué pide Rahab? ¿Qué está pidiendo Rahab? Dice, versículo 12, júrenme en el nombre de ese Dios, que tratarán bien a mi familia, así como yo los he tratado a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométanme que salvarán a todos mis familiares. Sálvenos de la muerte. Empieza a negociar. Negocia un pacto. Vida por vida. Mira, yo te acabo de perdonar la vida, no los voy a echar de cabeza, pero ustedes prométanme lo mismo. Pero no lo hace como una promesa de mujer a hombre. Los hombres tenemos, dicen, palabra. Palabra de hombre, sí, palabra de hombre. Pero Rahab no se fiaba, sino que le dice, júrenme en el nombre de su Dios, que tratarán bien a toda mi familia. Ocupa el nombre de Dios para que interceda en ese pacto. Así como el Señor Jesucristo intercedió en este pacto para salvación de tu alma, debes de aferrarte a ese pacto de fe, de confianza, que solamente Dios puede infringir en ti. Nada va a hacer que confíes en el Señor, solamente Él, por sus obras y por su carácter. Esta fe de Rahab no solamente salvó su vida, sino que, como la fe de Noé, también salvó su vida de toda su familia. Hermanos,
y toda tu casa serán salvos, dice el Señor. Tú y todo tu hogar serán salvos. ¿Lo crees? ¿Le crees? ¿O tienes que escapar porque no les creíste? Rahab pudo haber roto ese pacto. El Señor Jesús pudo haber roto ese pacto. Tú formas parte de ese pacto. Preocúpate y ocúpate en tu fe. Dice, los espías le contestaron, que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes, pero no le digas nada a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien, y a ti y a toda tu familia. Un pacto de sangre, porque los judíos lo sabían. Sin sangre no hay remisión de pecados. Estaban jurando por algo que sabían, su vida. Un pacto como el de Dios con Abraham. Cuando Abraham se le pidió a su hijo, si leen el versículo completo, dice que tenía que ser una ofrenda que se quemara por completo. Isaac iba a arder hasta ser carbonizado. Porque Abraham ya había hecho sacrificios similares, pero ahora era diferente. Dios le había pedido a su único hijo. ¿Quién haría eso? ¿Quién haría hoy, en obediencia, esto? ¿Qué harías, hermano, si perdieras hoy tu trabajo, tu negocio? ¿Seguirías confiando en el Señor? ¿Seguirías obedeciendo al Señor? A pesar de que era el único, Abraham no lo negó a Dios. Y quién sabe si podía tener otro. Él no pensó en eso. No pensó que tal vez Sara lloraría, que Sara terminaría dejándolo, porque, no sé, él no pensó en nada de eso. Él solo actuó y obedeció a la confianza que Dios le había puesto. Dice, los hizo descender con una cuerda. Imagínense, no sé, por esa ventana, bajando a dos espías de su casa de noche, con el peligro de que el ejército de Jericó te cachara y pues lo más seguro es que muriera toda su familia. ¿Sí? Pero ella toma ese riesgo. ¿Se acuerdan quién
¿A quién bajaron con cuerdas hasta el Señor Jesús? Al paralítico, sus amigos. Sus amigos tomaron ese riesgo también. ¿Quién sabe de quién era la casa? Pero ya le habían destrozado el techo. ¿Sí? ¿Quién sabe si lo habrán pagado? Pero tomaron el riesgo, porque vieron la oportunidad, porque sabían que no iba a estar todo el tiempo. Esa oportunidad que tienes, hermano, hermana, de restablecer tu comunión, de establecer una comunión si no la tienes con el Señor, también depende, ¿sí?, de una fe que actúa. ¿Qué le diremos a aquel que entre y pida ayuda? Solo le pondremos las manos encima y oraremos por él. Hermanos, Rahab es una muestra de la fe verdadera, una verdadera fe que a Dios le agrada. ¿Sí? Debemos de tomar riesgos para repartir el Evangelio, sin importar, hermano, lo que puedas perder. Rahab entendió ese mensaje. Poner una cuerda. Dice que cuando se despidieron, inmediatamente, vamos a leerlo. Dice, versículo 21, ya el último. Ató el cordón de granada, perdón. No le cuentes a nadie de este trato que hemos hecho, de lo contrario no estaremos obligados a cumplir nuestro juramento. Dice que en ese momento ató, tan luego se estaban yendo, Rahab ató la cuerda. ¿Qué color? Rojo, color sangre. Algo que los judíos reconocían en los dinteles de las puertas. Pasaría por alto la muerte que Dios mandaría y no entrarían en esa casa. Hermano, ¿tienes la sangre de Jesucristo en tu dintel? ¿Tienes fe? ¿Tienes esa cuerda que manifiesta esa fe verdadera? Es tu testimonio público, hermano, de tu arrepentimiento. Entre más conoces al Señor, más le obedeces, más le amas. Y al que mucho le ha sido perdonado, mucho más ama. Dice, nuestra fe debe tener expresiones visibles. Una de ellas es el bautismo público. ¿Sí? Veamos qué dice Santiago, ya para terminar, Santiago 22.
Se los voy a leer. 22-25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No podemos engañar a Dios. No puedo engañar a Dios. Señor, voy a hacer el aseo. Pero cuando me voy, ya me toca el aseo. No. Ya viene el mes que me toca el aseo. Ya me toca participar. Ya me pusieron. Yo no quería. Hermano, eres libre de servirle al Señor. Pero pues, si no le crees, hermanos, no seamos como los habitantes de Jericó. No confiemos ante una desgracia que nuestras fortalezas, que nuestras fuerzas, que nuestro dinero. Hermano, ganas demasiado, sí, pero ni el hombre más rico del mundo puede librarse de una prueba tan fuerte que viene de la mano del Señor. ¿Cómo puedes abrir la mano si te está apretando? No tienes más fuerza que Él. Confía en Él, descansa en Él. Dile que tus fuerzas no son nada, que tus riquezas no valen nada si su presencia no está contigo. Conclusión, hermanos. Las 4 características de la fe. Hay más, pero dice, la fe se nutre con el conocimiento de Dios, de sus obras y el carácter. Entre más conozcas a Dios, tu fe más se nutrirá, más se fortalecerá. La fe se expresa en obediencia radical, aún bajo amenaza o bajo cualquier riesgo. La fe transforma personas. Esta mujer llegó a ser bisabuela de David y ancestra de Jesucristo. Y la fe busca también la salvación de otros. Hermanos, confiemos y obedezcamos al Señor, que es lo que mejor podemos hacer. Porque si no estaremos perdiendo tiempo en un bucle, pensando que estamos haciendo correcto. Dios bendiga su palabra, hermanos.